nombre No Pierdas el Rumbo, el nombre de nuestro taller No Pierdas el Rumbo, y hoy vamos a enfocarnos en la clase número 7. Clase número 7, ¿sí estamos cambiando? Ya cambió. Ok, ya me pasé. A ver, como que anda un poquito fuera de control mi control. A ver. ¿Y ahora? ¿Sí le pusiste el USB? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Clase número 7. Se va a llamar Una firme y segura ancla para el alma. Una firme y segura ancla para el alma. Así se llama nuestra clase de esta mañana. Y vamos a recordar lo que aprendimos en la clase de la semana pasada. La clase número 6. Si no nos acompañaste, esto fue lo que aprendimos. Hablábamos de que estábamos llamados a vivir de acuerdo a la fe que hemos alcanzado. De que no podemos ser cristianos de 30 años en la fe, 20 años en la fe y reflejar que tenemos una semana de bautizados. Eso no es aceptable, ¿no? Y debemos exigirnos eso. También, si solo nos alimentamos de lechita, nunca vamos a madurar y siempre nos vamos a quedar inexpertos en el mensaje de Dios. Ya hablábamos, ¿no? De cuál es tu alimento espiritual, de qué te estás alimentando. ¿Lechita o comida sólida? ¿Y cómo te das cuenta? Pues si tu vida cristiana se trata de lidiar con lo mismo de siempre, tus tendencias pecaminosas, tus problemas de esto, problemas de carácter y no logro vencer esto, no venzo aquello, entonces sigues en la lechita, necesitas dar un paso y ya comer comida sólida. Un adulto espiritual también dijimos que se distingue por su capacidad de discernimiento espiritual. Así es como distingues un cristiano que es maduro, porque puede discernir lo que está bien y lo que está mal y toma buenas decisiones. Cuando nos falta mucho para eso, necesitamos madurar, urge. También hablamos que necesitamos ir más allá de lo básico en la fe y avanzar hacia la madurez y que hay un riesgo de endurecer nuestro corazón tanto que nunca podamos arrepentirnos. Hablamos de Hebreos 6, 14, 18, un pasaje muy difícil. Hablamos de que existe el peligro de que si nos alejamos de Dios nos pongamos tan duros, que ya nunca podamos arrepentirnos y nunca regresemos a Él. Y hablamos por último de que servir a los santos, déjenme moverles esto, les estorba, ¿verdad? Un poquito. ¿Ahí ven mejor? Hablamos de que servir a los santos, gracias, finalmente nos protege y nos ayuda a mantener nuestro corazón sensible. Así es que no dejemos de servir. Y en este segundo semestre te invito a servir a los santos. ¿Quiénes son los santos? No los que ya se murieron, San Esteban, no. Nosotros, la iglesia, los cristianos somos los santos. Sirve a los santos y ese es un antídoto contra el corazón duro. Siempre nos mantiene sensible a lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿ok? Vámonos a Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Si hoy nos acompañas, te pido por favor que vayas a tu Biblia con nosotros y leamos juntos este pasaje. Hebreos 6, versículo 13. Dice: Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese texto es el que vamos a estudiar esta mañana. La Biblia hace aquí mención de las promesas. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a estudiar este tema en la Biblia? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha hecho? Créeme que es un tema espectacular.
Hay libros enteros dedicados al tema de las promesas de Dios. Desde los idiomas originales implica un término legal que lleva a un compromiso de hacer o dar algo. Esa es una promesa, un compromiso que haces con una persona de que vas a hacer o vas a dar algo. Préstame 100 pesos y te prometo que mañana te los pago. Esa es una promesa. Quién sabe si a lo mejor se cumpla, ¿verdad? Pero esa es una promesa que alguien hace. Voy a darte esto en tal tiempo, ¿ok? La Biblia nos dice que Abraham recibió una promesa y él era un patriarca. Todos los patriarcas siempre vivieron bajo la esperanza que Dios cumpliría sus promesas. Una de las promesas más famosas, la que Dios le da a Abraham en Génesis 12, 2 al 3, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí tenemos a Abraham recibiendo la promesa de Dios, la promesa que finalmente fundó la nación de Israel en tiempos antiguos. Todos los descendientes de Abraham. Pero no fue el único. Al rey David también se le dieron promesas. De acuerdo a 2 Samuel 7, 12 al 13 y el 16, Dios le prometió a David que su descendencia tendría para siempre el trono de Israel. Y esa fue la promesa que le dijo a David: siempre tu descendencia va a tener el trono de Israel. ¿Ok? Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también encontramos, antes de pasar al Nuevo, las promesas de un nuevo pacto que se dieron a los profetas. Jeremías 31, o la restauración de Israel en Ezequiel 36, o el derramamiento del Espíritu Santo en Ezequiel 36 también. Y luego vamos que todas esas promesas se cumplen en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento termina con otra promesa. Jesús ahora prometiendo en Apocalipsis 22, 20, que Él iba a regresar. Una gran promesa. Y también en los evangelios Él prometió darnos la vida eterna. Como ves, toda la Biblia tiene promesas de Dios. Y no solamente son esas, luego están todas las promesas inspiracionales de Dios. Aquí hay un libro de Max Lucado muy bueno que se llama Las promesas inspiracionales de Dios, que trae una tabla de todo lo que el autor encontró en la Biblia que Dios nos promete a los creyentes. Y cuando ves la lista, son muchísimas promesas que luego ni las conocemos, pero ahí están, ya están escritas y son para nosotros. Ahora, versículo 16 dice que los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Y aquí entramos al terreno de los juramentos. Es cierto, los humanos tenemos la costumbre de tener que recurrir a algún nombre superior para decir que algo y que la otra persona nos crea que no estamos mintiendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos que juran por la Constitución o luego ponen la Biblia, es en un juramento. O este famoso: te lo juro por Dios, por Chalmita y por el gas. Y por todo lo que más quieras, te lo juro, ¿no? Este tipo de juramentos que la gente hace. ¿A poco no has oído eso? Y hay gente, pero lo hace de corazón. Lo juro por lo que más quieras en esta vida. Por mi mamacita linda, te lo juro, ¿no? Y la mamá está al lado y cállate. ¿Cómo estás jurando por mí? Pero bueno, la gente tiene esta costumbre. Y acá también dice: juro por Dios que nunca volveré a pasar hambre. Y un gatito ahí lleno de croquetas. Esta costumbre, finalmente, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué la gente tiene que recurrir a todas las vírgenes, a todos los santos y a su mamá para decir algo a otra persona? ¿Se han pensado por qué es necesario hacer esto? ¿A alguien se le ocurre por qué la gente jura tanto? Porque no son dignos de confianza. De hecho, si conoces a alguien que se la pasa jure y jure y jure por todos los poderes del universo, normalmente es porque es tan mentiroso que ya nadie le cree nada. Entonces tiene que recurrir a lo sobrenatural para que le crean. Ahora sí va de veras por Diosito. La vez pasada no, pero ahora sí es en serio. No puede ser así, ¿verdad? Debemos hablar con la verdad. Pero viendo esta debilidad humana, el versículo 17 y 18 dice que Dios también usó juramentos y promesas. No porque Él es un mentiroso y tiene que hacerlo
para que le creamos, sino porque nosotros somos tan débiles. No creemos, dudamos tanto que Él tuvo que decir cosas como: juro por mí mismo. Con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Isaías 45:23. Tuvo que decir cosas como esta: yo juro por mí mismo, yo les prometo por mí mismo que lo que digo no es mentira, va a pasar. Y encuentras a lo largo de la Biblia varios pasajes donde Dios afirma que sus palabras no son mentira. De hecho, ahí mismo en Hebreos dice que las promesas para nosotros son un estímulo poderoso, ya que son realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahora, ¿qué efecto causan las promesas de Dios en nosotros? Aquí hay algunas, esta es una tablita. 10 promesas que Dios quiere que recuerdes siempre. Yo te fortaleceré, Filipenses 4:13. Yo te responderé, Salmo 91:15. Yo seré tu proveedor, Filipenses 4:19. Yo estaré contigo, yo te haré descansar, yo te bendeciré, yo te seré fiel, yo te sanaré, yo estoy contigo, yo te amo. Todo respaldado con promesas. Y solo son 10. El libro que te dije trae un montón de promesas. ¿En qué nos ayuda creer en las promesas de Dios? ¿En qué nos ayuda entender las promesas de Dios? El versículo 18 lo dice: los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Otra traducción dice: los que hemos huido en busca de seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sabes qué hacen las promesas de Dios en nuestra vida? Nos dan esperanza. Nos permiten hacer esto, aferrarnos. ¿Alguna vez te has aferrado a algo? ¿Te han dicho que eres un aferrado, una aferrada? ¿No? Ojalá sea algo bueno y no algo malo. Pero cuando vienen los momentos de prueba, de dificultad en la vida, donde todas nuestras bases tiemblan, donde el miedo nos invade, la angustia nos domina, si no tenemos ninguna esperanza, no hay ningún lazo del cual agarrarnos. Pero cuando tienes una esperanza y crees en ello, te aferras a ese hilito de esperanza. Esas son las promesas de Dios. Cuando las conoces y las estudias y las tienes presentes, se vuelven para nosotros un lazo del cual nos agarramos cuando viene lo más duro en la vida. ¿Algunos de ustedes han hecho este ejercicio de aferrarse a una promesa de Dios en un momento de necesidad? Cuando estás pensando, no, es que Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero Él me prometió que no me iba a dejar solo. Dios, yo creo en tu palabra, no me voy a soltar de ti. No, es que todo salió mal, un día de perros, no empecé con el pie izquierdo, pésimo, pero Él me prometió estar conmigo, no me va a dejar, me aferro. Cuando estamos siendo tentados al máximo y estamos a punto de caer, pero viene la promesa: yo no dejaré que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Dios, me aferro a eso, entonces ayúdame. Las promesas de Dios nos dan esa fuerza. Hermano y hermana, necesitamos conocer las promesas de Dios, porque créeme, los tiempos de prueba llegan a la vida. Y si no tienes nada de qué agarrarte, terminas agarrándote de la botella, o del cigarro, de las drogas, o de la inmoralidad. Cualquier escape va a ser tu refugio. Mejor conoce las promesas de Dios. Y eso te va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Dice Josué 21:45, Dios siempre cumple sus promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Él nos dice esto: todo lo que yo prometo se va a cumplir. Y luego versículo 19 al 20 nos dice algo interesante. Nos habla de una firme y segura ancla del alma. ¿Y cuál es esa ancla? Dice que es la esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros. ¿Cómo se llama ese lugar en el templo de Jerusalén que está detrás de la cortina del santuario? El lugar santísimo. Oh, están aprendiendo, ¿no? Qué bueno. El lugar santísimo. Entonces, la Biblia también nos dice aquí que la máxima esperanza que tiene un creyente
es que Jesús entró hasta el lugar santísimo por nosotros. Y eso, en términos prácticos, con una analogía que en ese tiempo le entendían muy bien, dice que eso es una firme y segura ancla del alma. Hoy usamos las anclas. ¿Alguien usa un ancla para estacionar su carro? La avienta así al jardín para que no se mueva. Ya no las usamos, ¿verdad? Al menos aquí en la tierra. Pero en el mar las anclas sí se usan. Bueno, este es un grabado antiguo cristiano de las catacumbas Domitila en la ciudad de Roma, Italia. Tuve la oportunidad de estar allá en el año 2003 y bajamos esas catacumbas y pudimos ver todos esos grabados que los cristianos hacían en sus muertos. Ahí estaba pues, el lugar donde ponían a su muerto, un creyente que murió, y grababan en la piedra diferentes símbolos cristianos. Y uno de los cuales aparece en esta catacumba en especial es el ancla. No sé si alcanzan a verla, aquí para que no les estorbe, con dos pececitos. El pez es otro símbolo cristiano antiguo, pero el ancla es un símbolo especial. A veces pensamos que símbolos cristianos son la cruz, pero no, los cristianos primitivos tenían varios símbolos. La fi, la ro, las iniciales del nombre de Cristo en griego, el ancla, el pez, el buen pastor, y todo lo grababan en las paredes. Para ellos, ¿de dónde crees que sacaron esta idea? Pues de la escritura que estamos leyendo, de Hebreos 6, versículos 19 al 20. Ellos sabían que aún después de muertos hay un ancla firme para el alma y segura, que es Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Y hoy, amigo, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu ancla, amigo que nos visitas? ¿Qué es lo que te mantiene seguro? ¿En dónde pones tu seguridad? ¿En la cuenta de banco que tienes? ¿En el carro que traes? ¿En tu salud? ¿Que eres joven y eres fuerte? A ver, los que ya pasamos por eso, ¿cuánto dura eso? Dura poquito. Es que soy fuerte, soy sano, a mí no me pasa nada, yo no me enfermo de nada. Ya estás al otro día ya tirado. Ay, es que yo nunca me había pasado. Todo eso se va. La salud se va a ir un día. El dinero se va a ir un día. Mi trabajo es el mejor trabajo del universo. Esa es mi seguridad. ¿Seguro? Cambio de administración, cambio de jefe, un error y adiós. Y todo tu mundo se te derrumba. Porque habías puesto tu seguridad en un lugar que no debiste haberlo puesto. O a veces gente pone su seguridad en una persona, en su novio, en su novia, y ellos son su seguridad, ellos son el todo para sus vidas. Y un día lo encuentran, como decía la canción, besándose con otra. ¿Se acuerdan de esa canción? De los 80s. Y ya se acabó, toda su seguridad se acabó, se vino abajo, se quieren matar, porque la gente no entiende que la verdadera seguridad para un ser humano es el ancla para nuestra alma, que es Jesucristo. Él entró al lugar santísimo por nosotros, nos abrió camino para conectarnos con Dios, nos limpió con su sangre, y eso es la mayor seguridad que podemos tener los creyentes. Y no un trabajo, no dinero, no una persona, nada, solo Jesús. ¿Lo vemos? Esto es impresionante. Y tenemos Hebreos 7, versículo 1, vamos para allá, el último pasaje que estudiaremos. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec.
de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ahí vamos a terminar. ¿Quién es Melquisedec? Si tú googleas la palabra Melquisedec, o sea, abres tu navegador, vas al buscador Google y pones Melquisedec, no lo hagan ahorita, pero si lo haces un día, vas a encontrar un montón de teorías locas. Es uno de los hombres más misteriosos de toda la Biblia. Hay leyendas y leyendas sobre quién era y de dónde salió y por qué estaba ahí. La verdad es que no se sabe. Sabemos poco de él, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir algunas cosas que sí sabemos. Su primera aparición en la Biblia es ahí, Génesis 14. Melquisedec le ofreció pan y vino y lo bendijo, y Abraham le dio el diezmo de todo. Era común que las naciones paganas tuvieran reyes y sacerdotes como el mismo título. Sin embargo, parece que Melquisedec, aunque era rey de una nación cananea que no era israelita como tal, todavía ni existían los israelitas, era Abraham solamente, él adoraba al Dios único. De alguna forma sabía que existía Dios y no adoraba a los dioses paganos. Su siguiente aparición está hasta el Salmo 110:4, donde dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto es una profecía mesiánica, refiriéndose a Jesús. ¿Ok? La literatura extrabíblica del siglo II antes de Cristo menciona que Salem era, o más bien iba a ser después, lo que ahora se conoce como Jerusalén. Que Melquisedec significa rey justo y que fue el primer sacerdote y fundador de Jerusalén y constructor del primer templo. Algo que seguro Salmo 76:2 nos dice: en Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Este versículo nos confirma que Salem antes era Jerusalén. Es decir, primero fue Salem y luego le cambiaron el nombre a Jerusalén. O sea que de alguna manera Melquisedec era el rey de la futura Jerusalén y él representaba al sacerdote de Dios único, a Cristo. Melquisedec es una prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles y la gente del Nuevo Testamento lo interpretó así, que él representaba al sumo sacerdote supremo, que es Jesús. De alguna manera. Es una de las figuras más misteriosas que hay en la Biblia. Pero ahí está Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, Abraham básicamente fue a dar lo que era el primer diezmo. Diezmar era una costumbre del Medio Oriente antiguo, incluso antes que apareciera todo en el Antiguo Testamento. La literatura grecorromana lo confirma también. No solo los israelitas lo hacían otros pueblos. Pero Abraham en este caso, que era el patriarca más grande que Leví, decidió darle el 10% a Melquisedec, que era uno más grande que él, porque él reconoció: Melquisedec representa a alguien superior a mí. Y de ahí nació toda la convicción de los diezmos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se maneja un concepto diferente, que son las ofrendas, que no son el 10% de todo, como era el reglamento en la ley, sino algo de corazón generoso y voluntario. Y puede ser 10%, menos del 10 o más del 10, depende de las posibilidades de cada quien. La ofrenda del Nuevo Testamento es diferente. Pero hermanos y amigos, el principio es el mismo. Un hombre que reconoce que hay alguien superior que él y que le debe dar un tipo de reconocimiento, de tributo, de adoración. Al final, lo que hicimos hoy fue eso. Reconocemos a alguien superior a nosotros, a alguien como la oración que hizo Fernando, a quien le debemos la vida, a quien le debemos que tenemos trabajo, a quien le debemos que estamos con nuestra familia, a quien le debemos nuestros hijos. Él nos lo dio. Y como gratitud le damos algo. Eso es la ofrenda. ¿Cómo andas tú en la ofrenda, hermano y hermana? ¿Eres constante? ¿Eres generoso? ¿Es tu convicción? ¿O alguien tiene que andar atrás de ti recordándotelo? Nuestra convicción aquí en la región Santa Mónica es que la ofrenda es anónima, voluntaria, generosa y de corazón. Nadie va a andar atrás de ti de ninguna manera. Eso es algo entre tú y Dios. Pero por eso te pregunto,
¿Cómo andas en eso? ¿Está grabado en tu corazón o se te olvida quién te dio todo? Nuestro deseo es que en nuestra región, todos los creyentes que estamos aquí, pues vivamos este principio. Reconozcamos que hay alguien superior a nosotros, a quien le debemos agradecer. Y una de las formas de agradecerle es la ofrenda, justo como lo hizo Abraham con Melquisedec. Así que eso es ofrendar, reconocer que Dios es más grande que nosotros y que merece lo mejor. Hermanos, seamos ofrendas vivas, no solo en lo económico. Romanos nos habla de ser ofrendas vivas. Apocalipsis nos habla de darle sacrificios de alabanza a Dios, nuestras oraciones, la ayuda a los necesitados. Todo eso es ofrendar también. Hagámoslo, porque tenemos un Dios que merece todo. Y tenemos a Jesús, que finalmente es esto, un ancla firme y segura para nuestra alma a través de su sacrificio en la cruz. Recuerda esto, cuando vengan tiempos de duda, de angustia, de preocupación, tú no eres como cualquier persona que no tiene una seguridad. Es más, no te comportes como cualquier persona que no tiene una seguridad en su vida. Que no se te derrumbe todo, que no pierdas el piso. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Acuérdate, tenemos un ancla segura. Y esto nos da la fuerza para enfrentar lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar por el pan y el jugo y reconocer que nuestra ancla es Jesús.